Buenos días, hermanos y hermanas. Les saludamos en el nombre del Señor para este domingo 31 de mayo. Vamos a iniciar nuestro culto con una alabanza y en donde les pido que todos cantemos ahora junto porque vamos a tener la letra de las músicas. Así es que cantemos con alegría y gozo para el Señor. Que así sea. Amén. Digno santo es el Cordero, inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos al que en su tumba está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, Hosana, yo soy, tú eres mi todo, y yo te adoraré. Un arco iris estás vestido, tu voz resuena como un estruendo. Recibe honor y gloria, poder y majestad, a ti al único Rey. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, Hosana, yo soy, tú eres mi todo, y yo te adoraré. Tan grandioso, tan asombroso, con solo decir Jesús. Cristo, tu nombre es grande, fuerte, inagotable, tu misterio glorioso es. Santo,
continuación, oremos. Amado Padre, te damos tantas gracias por encontrarnos contigo en este culto, en donde tenemos la oportunidad de elevar nuestras voces en alabanzas, agradeciendo tu sacrificio para perdón de nuestros pecados. Vamos a leer Hechos 12 en nuestras Biblias y lo hará nuestro querido hermano Joaquín Cortés. Hechos 12. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de él, de la puerta, custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Tocando a Pedro en el costado, le despertó y, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y atate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos, pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel. Me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron, le vieron y se quedaron atónitos. Pero él, haciéndole con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre que había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedía paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en la tribuna y les arengó. Y el pueblo aclamaba, gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió
por cuanto no dio la gloria a Dios, expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Estas palabras del Señor. Hermanos, escuchemos ahora la palabra de nuestro querido pastor Willy Basti. Hola, buenos días, hermanos. Les saludo en el nombre del Señor y gracias por las alabanzas que estuvimos escuchando recién. Y te pido que tú nos bendigas con el mensaje de este hermoso y complicado capítulo en Hechos, donde vemos que la iglesia empieza a moverse, empieza a ser martirizada y empieza a ser atacada por todos lados. Y lo que sigue sucediendo hasta el día de hoy. Pero oremos al Señor primero. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra y esperamos que esta sea de beneficio para cada uno de nosotros, para que tú nos bendigas y nos prosperes, Señor. Te pedimos por toda esta gente que está sufriendo esta atroz pandemia, Señor, que yo creo que ninguno de ellos nosotros estábamos preparados y nos ponemos en tus manos, Señor, que tu palabra, que escrita, Señor, venga a nuestras mentes y también venga a nuestras vidas, Señor, y que produzcan cambio, por supuesto, al escucharla y entenderla mejor, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Bueno, Hechos 12, vamos a ver qué es lo que sucede en este capítulo. Ya estamos de frente al movimiento de la iglesia y lógicamente nosotros estuvimos viendo en los capítulos anteriores cómo se había comenzado poco a poco a mover, pero ahora ya vemos cómo también nos vamos a encontrar con el enemigo frente a nosotros. Entonces, abran sus Biblias, espero que hayan leído el capítulo 12 del libro de Hechos para tener un mejor entendimiento. Y vamos a ver aquí que Jacobo mismo, el apóstol, muere como mártir y Pedro es liberado después de una cárcel. Así que, bueno, empezamos como en el versículo 1 ahí, vemos como Herodes maltrata a la iglesia y dice en el versículo 1, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó a mano a algunos de la iglesia para maltratarle. El rey Herodes, este Herodes era Agripa I, el nieto de Herodes el Grande, quien gobernó en los días del nacimiento de Jesús. Herodes Agripa primero, también era sobrino de Herodes Antipas, quien tuvo parte en el juicio de Lucas, de Jesús. Eso estaba en Lucas, capítulo 23, 7. Y echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, como dice la palabra de Dios. Aquí, sin duda, esto se hizo porque era políticamente popular para Herodes. Agradó a muchos de sus ciudadanos a quienes no les gustaban los cristianos. Muchas figuras políticas estaban dispuestas a perseguir a los cristianos si los hace políticamente populares. Pero viene el versículo 2 también la muerte del apóstol Jacobo. Y dice, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y este fue un nuevo desarrollo en la historia de la iglesia. De los 12 apóstoles quienes siguieron a Jesús, Jacobo fue el primero en ser martirizado. Hasta el capítulo 12 de Hechos, la iglesia había tenido un periodo de éxito experimentando una conversión emocionante, una tras otra. Primero fue Saulo de Tarso, después el centurión gentil Cornelio y luego el trabajo muy exitoso entre los gentiles en Antioquía, los mismos judíos en Antioquía. Pero en Hechos 12, la fea oposición inspirada por Satanás otra vez levantó su cabeza. Jacobo ciertamente no fue el primer cristiano en morir en fidelidad a Jesús. Esteban, ¿se acuerdan? Hechos 7, fue martirizado antes de esto y seguramente otros también lo fueron. Pero la muerte de Jacobo destrozó la ilusión que de alguna manera los 12 apóstoles originales disfrutaban de una protección divina única.
Jacobo, que era hermano de Juan, se podría haber pensado que Jacobo en particular estuviera bajo protección. Fue uno de los íntimos especiales de Jesús, con frecuencia mencionado con su hermano Juan y con Pedro. En mismo Mateo, capítulo 17, Marcos 5, Lucas 5, Lucas 14, se refiere a lo que les estoy contando. Pero Jesús no prometió ninguna protección especial aún para sus seguidores más cercanos. Les advirtió que estuvieran preparados para la persecución. Juan y su hermano Jacobo vinieron a Jesús y pidieron ser sus dos ayudantes mayores. Jesús les contestó: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Jacobo y Juan realmente no sabían lo que decían. Replicaron que sí podían. Jesús les prometió: a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Este martirio fue el cumplimiento de esa promesa para Jacobo. Juan lo cumplió por toda una vida de servicio devoto a Dios, a pesar de los intentos repetidos de que fuera un mártir también. Con la espada se habla acá. Normalmente esto significa que Jacobo fue decapitado. Significativamente no hubo intento de reemplazar a Jacobo como hubo para reemplazar a Judas en Hechos 1, ¿se acuerdan? Esto fue porque Jacobo murió como fiel mártir, pero Judas reveló su apostasía al traicionar a Jesús. No había necesidad de que otro hombre ocupara el cargo de Jacobo. Vemos ahora en los versículos 3 y 4, donde Herodes encarcela a Pedro, va a venir esto. Y dice que, y viendo que esto había, en versículos 3 y 4, había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Dice, y viendo que esto había agradado a los judíos, sin duda que al ver su mayor popularidad cuando mató a Jacobo, Herodes buscó mejorar su popularidad aún más cuando procedió a prender también a Pedro. Había una diferencia significante, eso sí, entre la persecución de Saulo de Tarso y de Herodes. Saulo, equivocado como era, persiguió por convicción religiosa sincera, aunque equivocada, por supuesto. Herodes persiguió por motivos puramente políticos. Se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Herodes decidió tratar con Pedro en un tiempo políticamente oportuno, temiendo una reacción de alboroto impresible cuando los peregrinos de la Pascua llenaban Jerusalén. Se sugiere aquí 3 razones para la demora en la ejecución de Pedro. Herodes quería mostrar cuán escrupulosamente observaba la Pascua. Segundo, quería esperar hasta que las multitudes de peregrinos se fueran a casa temiendo un motín. Y tercero, quería esperar hasta tener toda la atención de la población judía, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. Sabiendo que Pedro, con los otros apóstoles, habían escapado misteriosamente en la cárcel antes, eso estaba en Hechos 5, normalmente se consideraba suficientemente que un prisionero fuera esposado a un soldado, pero como precaución especial, Pedro tenía un soldado a cada lado de él, y sus 2 muñecas estaban esposadas. Así que siempre había 4 soldados vigilando a Pedro. También se tomaron algunas preocupaciones extraordinarias, encadenándolo a 2 soldados en lugar de 1, como era costumbre. Los otros 2 soldados vigilaban fuera de la celda. Es increíble lo que está pasando acá. Al mismo tiempo, la iglesia estaba orando por Pedro. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. En este, digamos, concurso, quisiera decir, entre Herodes y la iglesia, Herodes tenía a sus soldados y sus cárceles, pero la iglesia tenía el poder de la oración. Aleluya.
El resultado pronto se vería y se decidiría fácilmente. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia era libre para orar. Cuando todas las demás puertas están cerradas, la puerta al cielo está abierta de par en par. Escuchen bien esto. Cuando todas las demás puertas están cerradas, la puerta al cielo está abierta de par en par. Aprovechemos esa puerta siempre abierta por medio de la oración. Hacía sin cesar oración a Dios por él, la iglesia. Las palabras sin cesar, literalmente la palabra representa a una persona extendiéndose todo lo que puede por algo, sin cesar, sin parar. Lucas usa esta misma palabra, sin cesar, para la oración agonizante de Jesús en el jardín de Getsemaní, en Lucas 22. Mucha de nuestra oración no tiene poder porque carece de fervor. Con demasiada frecuencia oramos casi con la actitud de querer que a Dios le importe algo que a nosotros realmente no nos importa mucho. La oración sincera tiene poder no porque en sí misma persuade a un Dios mal dispuesto. En cambio, demuestra que nuestro corazón se preocupa apasionadamente por las cosas que a Dios le importan, cumpliendo la promesa de Jesús. Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Qué lindo. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios. Qué importante es esto. También es importante ver que la iglesia oró a Dios. Puede que parezca obvio, pero muchas veces nuestras oraciones son débiles porque no estamos llegando conscientemente ante la presencia de nuestro Dios grande y santo, ofreciéndole nuestras peticiones. Generalmente oramos porque tenemos que orar. Llevamos en nuestro corazón que nosotros queremos hacerlo, pero muchas veces ese mensaje donde necesitamos realmente comunicarnos con el Señor, nos apartamos un poco y lo hacemos un poco porque debemos orar, pero sin realmente orando una petición del corazón, de nuestra propia mente, de nuestras actitudes, de lo que nosotros esperamos y de lo que somos agradecidos ante Dios. Dios envía un ángel para liberar a Pedro de la cárcel. Versículo 6-11. Aquí sucede algo extraordinario. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha liberado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¡Wow! Aquella misma noche estaba Pedro durmiendo. Esto me encanta. Él estaba durmiendo. Pedro no demostraba ninguna señal de ansiedad. Estaba profundamente dormido, en la que parecía ser la última noche antes de su ejecución. Recordemos a su amado dar a Dios el sueño. Salmo 127. A su amado dar a Dios el sueño. Aquí tenemos a Pedro, increíblemente, entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta. Las cadenas, los guardias, las puertas de la cárcel,
no eran nada, absolutamente nada para Dios y sus mensajeros elegidos. Pedro fue instantáneamente liberado. No sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que estaba viendo una visión. Pedro, sin embargo, obedeció sin saber realmente lo que estaba sucediendo. Sabía lo suficiente como para sentir que Dios estaba haciendo algo. Y la explicación podría venir después. Dice ahí la palabra, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. Los soldados, las cadenas, los guardias, la puerta de hierro, todos eran nada. Cuando Dios estaba con Pedro y la oración estaba apoyándolo. Qué lindo. Muchos de nosotros nos preocupamos a veces por la puerta de hierro antes de que lleguemos a ella. Un mes antes, y estamos preocupados por la puerta de hierro. Pero Dios se encargará de ella cuando lleguemos ahí. Para Pedro se le abrió por sí misma. Uno podría decir que la puerta se abrió automáticamente para Pedro. Le quiero contar aquí, hay una historia de un señor Bruce que relata la historia de un hombre llamado, un cristiano tibetano, Sundar Singh, quien fue librado milagrosamente de una prisión. Este hombre, por predicar el evangelio, fue echado en un pozo y el pozo fue tapado y cerrado. Lo dejarían en el pozo hasta que muriera y podía ver al hombre cuando lo pusieron ahí los huesos y los cadáveres podridos de aquellos que ya habían muerto allí. En la tercera noche de su encarcelamiento, escuchó que alguien abría la tapa del pozo y la retiraba. Este era un hombre cristiano. Y lógicamente estamos hablando que en el tercer día ya en este pozo, un hombre que oraba. Una voz le dijo que agarrara la cuerda que estaba siendo bajada. Sundar estaba agradecido de que la cuerda tenía un lazo en donde podía meter su pie, porque se había lastimado el brazo al caer el pozo. Fue levantado, la tapa fue puesta de nuevo y cerrada. Pero cuando miró para agradecer a su rescatador, no encontró a nadie. Cuando llegó la mañana, regresó al mismo lugar donde había sido arrestado y empezó a predicar nuevamente. Las noticias de la predicación llegaron al oficial, quien lo arrestó, y Sundar fue llevado ante él de nuevo. Y cuando el oficial dijo que alguien debía haber obtenido la llave y haberlo liberado, buscaron la llave y la encontraron en el cinturón de ese oficial. ¡Wow! Dios todavía está escribiendo el libro de los Hechos. Eso que comenzó hace prácticamente 2000 años atrás, Dios aún sigue escribiendo el libro de Hechos, porque nosotros somos parte del libro de Hechos, 2000 años después. Me han librado de la mano de Herodes. Jacobo fue martirizado en Hechos 12, 1, 2, y Pedro fue rescatado, como les decía antes. Las razones por las que Dios hace tales cosas, o no las hace, a menudo solo las conoce Él. Ahí estamos de acuerdo. Si sabemos que Jacobo, habiendo sido guardado a la gloria misma, no se consideró un perdedor de ninguna manera. Simplemente aún no era la hora de que Pedro también fuera a su hogar celestial. Hasta que llegara la hora, era invulnerable. No podía ser lastimado. En la hora de Jacobo era la hora de Jacobo, perdón, no era la hora para Pedro. Versículos 12 y 17, Pedro se presenta a los creyentes que oraron por él. Él sale de donde estaba preso, ¿no? Y la Biblia, la palabra dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rodé, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era.
Entonces ellos decían, es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Llegó a casa de María, llamó a la puerta. Pedro naturalmente fue donde sabía que estarían los cristianos reunidos, orando. Querían saber que sus oraciones habían sido contestadas. De gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Ella era Rodé cuando escuchó a Pedro. Rodé estaba tan emocionada de saber de Pedro que lo dejó allí en la puerta. La sensación natural y real de estos relatos muestra el carácter histórico y confiable del libro de Hechos. Y la palabra dice, y ellos le dijeron, estás loca, a Rodé. Nos consuela y divierte al mismo tiempo, ¿no? La poca fe de estos cristianos. Aun cuando ellos oraban por Pedro, les resultaba difícil creer que Dios realmente contestó su oración. Me pregunto si yo hubiera estado allí o cualquiera de nosotros, hubiéramos creído, hubiéramos estado orando, hubiéramos realmente creído que iba a ser liberado. Bueno, su oración fue fervorosa, pero su fe no fue abrumadora, pongámoslo de esa manera. Poca fe puede hacer grandes cosas si está puesta en el gran Dios. Dijeron, es su ángel, refiriéndose a Pedro. Los judíos creían en la idea de los ángeles guardianes y parece que algunos de ellos pueden haber creído que el ángel guardián de uno tenía algún tipo de parecido con el humano al que se le asignó. Hacer saber esto a Jacobo y a los hermanos. El Jacobo al que Pedro le dijo, los demás que se reportaron, no era el Jacobo que acababa de ser martirizado, por si acaso. Probablemente fue Jacobo, el hermano de Jesús, quien era una persona prominente en la iglesia de Jerusalén. Y salió y se fue a otro lugar. Excepto por una mención breve en Hechos 15, esto es lo último que Lucas dice de Pedro. Sabemos que Pedro después vio a Pablo en Antioquía, Gálatas 2, y luego escribió sus 2 cartas. Vemos que, digamos, todos estos capítulos, hasta el capítulo 11 y este capítulo 12, vamos a ver que sencillamente Pedro está constantemente mencionado en el libro de Hechos, ¿no? Por Lucas. Pero después va a cambiar y vamos a ver cómo Pablo comienza a hacer la obra misionera. Volviendo a lo que estábamos hablando, la ejecución de los soldados que custodiaban a Pedro. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre que había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Hubo no poco alboroto. Herodes estaba furioso porque su preciado prisionero había escapado. Y después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. La ejecución de los guardias generalmente era habitual. En aquel día, si el prisionero de una guardia se escapaba, el guardia le era dado la penalización del prisionero. En este caso, la muerte. En lo que estaba guardado para Pedro. Dios juzga a un blasfemo Herodes y bendice a una iglesia obediente en los versículos que siguen. Herodes da un discurso en 2021, un discurso a la gente de Tiro y Sidón, quienes estaban ansiosos por agradar a Herodes. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado, Blasto, que era camarero y mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Pedían paz. La gente de Tiro y de Sidón querían hacer la paz con Herodes. Herodes Agripa I, el nieto de Herodes el Grande. Y como Herodes estaba enojado con ellos y necesitaban la comida que provenía del país de Herodes, la multitud estaba motivada para complacer a Herodes. Vestido de ropas reales, les arengó, como veíamos antes,
Vestido con ropa impresionante, Herodes habló ante una audiencia ansiosa por complacerlo. Vemos en los otros versículos que Herodes recibe la alabanza exagerada de la gente de Tiro y Sidón y recibe el juicio de Dios a quien rehusó él glorificar. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió y cuanto no dio la gloria a Dios, cuando un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Voz de Dios y no de hombre. Esta es la naturaleza humana, buscar libradores políticos y mesías, y la gente de Tiro y Sidón parecían alabar a Herodes como si fuera un dios. Por su parte, Herodes lo disfrutó, tomando la gloria para sí mismo. Herodes no dio la gloria a Dios. Y como dice la Biblia ahí, expiró comido de gusanos. La manera de la muerte de Herodes fue apropiada para su estado espiritual, sin duda. Fue corrompido de adentro hacia afuera. Esto debe ser impresionante cuando uno piensa lo que sucede ahí. El antiguo historiador judío Josefo, escribiendo al mundo romano, también describió la muerte de Herodes con sangrientos detalles. Se puso, dice, una prenda de plata pura y de contextura, estoy hablando de Josefo ahora, y de contextura realmente maravillosa, y entró al teatro temprano en la mañana. Y en aquella hora, la plata de su vestimento, iluminada por el reflejo de las haces del sol sobre ella, brillaba de una manera sorprendente y fue tan resplandeciente como para horrorizar a aquellos que lo miraban fijamente. Y de repente sus aduladores empezaron a gritar, uno de un lugar, otro de otro lugar, pero no por su bien, que él era un dios. Un dolor severo también empezó en su vientre y empezó de una manera sumamente violenta. Cuando había sido muy agotado por el dolor en su vientre por 5 días, se fue de esta vida. Vemos cómo este hombre fue comido por los gusanos, fue castigado por Dios. Son cosas que uno de repente al leerlas las pasa como en banda, si no se fija de lo que realmente sucedió con este Herodes. Ahora, después de esto, ya versículos 24 y 25, y voy llegando ya a su fin. La obra de Dios continúa sin estorbo, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. El contraste entre Herodes y la iglesia era claro. Es como lo que hoy día vemos también. Herodes creía que él tenía la mano superior contra el pueblo de Dios, pero Dios mostró quién estaba realmente a cargo. Herodes fue juzgado y la iglesia fue bendecida. Herodes peleó contra Dios, mató a Jacobo, pero no derrotó el plan de Dios. Él arrestó a Pedro, pero la iglesia que oraba con fervor vio a Dios rescatar a Pedro y la obra del apóstol continuó. La historia está llena de relatos de hombres quienes pensaron que podían pelear a Dios y ganar. Sus vidas arruinadas son evidencia de que no se puede hacer. Friedrich Nietzsche fue el filósofo que inició la idea de que Dios estaba muerto muchos años atrás y que el cristianismo era una religión despreciada de los débiles. El pelear contra Dios lo hizo enloquecer y pasó los últimos años de su vida en esa condición. Sinclair Lewis ganó el Premio Nobel de Literatura y peleó contra Dios en su libro Elmer Country. Creo que hubo una película en ella. El libro trataba sobre un evangelista que también era alcohólico y que se acostaría con cualquier mujer que pudiera. Sinclair Lewis murió un alcohólico sin esperanza en una clínica cerca de Roma. El escritor Ernest Hemingway, muy conocido, vivió su vida de aventura y pecado contra Dios, al parecer sin consecuencia, hasta que se disparó en la cabeza con una escopeta. Pelear contra Dios simplemente, queridos hermanos, no funciona.
Termino ahora con este capítulo 12, que es el del libro de Hechos. Su nombre lo dice, los hechos, lo que realmente sucedió. Y vemos ya a una iglesia que es perseguida y que va a seguir siendo perseguida hasta el día de hoy. Bernabé y Saulo volvieron de Jerusalén al realizar su esfuerzo de alivio a Jerusalén, Hechos 11:30. Bernabé y Saulo trajeron a Juan Marcos con ellos de regreso a la iglesia de Antioquía. Y con esto termina este capítulo 12, un capítulo que uno puede ser que fue tremendo, tremendo. Vemos milagros, cómo Dios obra en su pueblo. Y ese pueblo somos hasta el día de hoy nosotros mismos, donde nosotros podemos hablar con el Señor, ser bendecidos por Él y salir adelante, no solamente como personas, sino como iglesia, como iglesia. Tenemos que orar por nuestra iglesia. Me encantó saber del desayuno de damas ayer sábado. Y viene este otro sábado también el desayuno de varones. Nosotros tenemos que orar como personas y como hermanos en el Señor, tanto las damas como los varones. Oremos para que nuestra iglesia se restituya y a través de estos sistemas nosotros podamos seguir haciendo iglesia, llevar el mensaje de Dios a mucha gente que lo necesita. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque es bella. Muchas veces nos cuesta entender las cosas que sucedieron y siguen sucediendo, pero queremos ponernos en tus manos, Señor. Queremos que tú nos bendigas, que realmente nos prosperes, Señor. Pon tu Espíritu Santo en nosotros para que realmente podamos comprometernos contigo, creer que eres un Dios amoroso y que tú estás obrando en nosotros también, en nosotros como personas, en nuestra propia familia, nuestra esposa, nuestros hijos también, y toda nuestra iglesia. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. De nuevo, hermanos, vamos a escuchar la última alabanza para terminar este culto, sin antes recordarles que tenemos los días miércoles a las 20 horas una jornada de oración, que es muy importante y hermosa porque también podemos vernos y saber de nosotros. Les escuchamos, Señor, te escuchamos, Señor, y te damos gracias por este culto hermoso, Señor, y dándote gracias porque podemos hacerlo por este medio, Señor. Te damos tantas gracias. Hermanos, ¿vamos a servir al Señor? Amén. Serviremos al Señor. Aleluya.